Tan buenos días tengan todos y todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan o no se escucha? ¿Sí se escucha, Fernando? Sí, buenos días, se escucha. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién está? ¿Evelyn? ¿Evelyn, estás ahí o...? Sí, estoy aquí, doctor. Hola, Evelyn. ¿Cómo andamos de quórum? ¿Ya tenemos el aula llena o todavía no? Sí, prácticamente, doctor, son como 12 personas. Perfecto. Pues si quieren comenzamos de una vez. Excelente. Gracias. ¿Ya está grabando? Sí, doctor, desde que entró. Ya, perdón. Muy buenos días tengan todos y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández. El día de hoy me acompaña en la moderación Evelyn Tenorio Telles y estamos en este programa de epistemología jurídica, donde el día de hoy vamos a hablar sobre hermenéutica e interpretación jurídica. Voy a tratar de ser muy sintético. Esta sesión, pues, tiene dos partes. La primera es en parte de hoy, mañana tendremos una segunda parte. Hoy voy a hablar con ustedes sobre las teorías de la interpretación. ¿Qué es esto de la hermenéutica? ¿Y de dónde viene o a qué viene todo este tema de la hermenéutica? Bueno, miren, vamos a hacer una distinción, me parece que es importante hacer una distinción sobre qué es lo que se entiende por hermenéutica. Gracias. ¿Qué es lo que se entiende por hermenéutica? Muchas gracias. Voy a instalarme aquí un lugar donde hay más luz. Perdón. Con este cambio de ubicar, a mí es más fácil estar aquí, que aparte tengo conexión eléctrica de un minuto. Ya, muy bien. Bueno, les decía, la comunicación es un dios griego que los romanos conocían como Mercurio. Es el dios del comercio. De ahí que los romanos le llamaran Mercurio, porque Mercurio es una palabra que deriva de mercator, de los mercaderes. Es un dios que se relaciona con la comunicación porque es el dios que envía mensajes o que permite la comprensión de mensajes. Hermes, como es el dios de los comerciantes, ¿qué tiene que ver los comerciantes con la comunicación? Pues piensen ustedes que los comerciantes estaban en los caminos, iban de un lugar a otro, porque precisamente llevaban sus mercancías y se dedicaban al comercio. Entonces a Mercurio se le relaciona con la comunicación, con el comercio y también con los ladrones.
porque uno podría pensar, bueno, uno podría pensar que los comerciantes de alguna forma en el regateo pues nos roban un poco y ganan un poco más, pero es el Dios de los, de los mercaderes y también de los ladrones, porque también los ladrones, pues donde podían hacerse de buenos botines eran los caminos, robándole a los mercaderes y a todos los que viajaban en los caminos, sobre todo cuando uno viajaba de noche, pues eran sujetos de robos de los ladrones y los comerciantes proveían eso. Entonces, Hermes está muy vinculado con esa visión y por eso está relacionado con el dios Mercurio, que es un dios de comunicación y también del mercadeo. De ahí la palabra Mercurio como Mercator. Hermes, la palabra Hermein en griego también refiere al movimiento rápido de la lengua o al movimiento rápido de la boca, ¿no? Cuando empiezan, por ejemplo, ¿quién me da más? ¿Quién no? ¿A quién me dan 50, 50? ¿Quién me da ya 40, 40, 45, 40, 50 por allá? 50, 55, 100. Acá me ofrecen 100. ¿Quién más? Esta idea del que habla rápido y el que está en el regateo o en la comercialización o en la subasta está haciendo una operación de comercio, es una operación en la que va a ganar, pero tiene que moverse rápido, ¿no? No como que me da 50, mira, no me des 50, dame 65. No sé, tú me estás ofreciendo 55, dame 63, ¿no? Ir rápidamente es una operación de Hermein, de hablar rápido, por eso también lo relacionan a Mercurio o a Hermes con un personaje alado que viaja muy rápido, que lleva los mensajes de una manera muy rápida. Todo esto es Hermes. ¿Y qué tiene que ver Hermes con la interpretación? Bueno, Hermes es un dios que también es un dios que nos enseña a guiar al ganado, por ejemplo. Hermes era el dios creador de la flauta. Es un dios creador de sonidos y de palabras que permiten acarrear al ganado. Como el flautista de Hamelin, que puede llevar a las ratas con sus sonidos. Hermes es un dios que nos da mensajes por sonidos, por significados y por sentimientos. La palabra hermenéutica no se limita solamente a una comprensión semántica, sino también semiótica. Y en ese sentido, incluso la argumentación jurídica no solamente es un tema de lógica y de semántica, sino que tiene también que ver mucho con la semiótica, es decir, con el sentido y la interpretación de los términos, cómo desarrollarlos, cómo comprenderlos. Aristóteles escribió un libro que se llamó el Peri-Hermeneias, que algunos consideran probablemente el primer libro de hermenéutica y de teoría de la interpretación, porque tiene el nombre de Peri-Hermeneias, que significa sobre, peri es sobre, hermeneias, sobre la actividad de interpretar o de comprender algo. Sin embargo, este texto de Aristóteles es un texto oscuro. El mismo Tomás de Aquino, que fue el máximo intérprete de Aristóteles. En un segundo, porque parece que me está fallando la energía eléctrica. Ya está, perdón ustedes. Tomás de Aquino, el máximo intérprete de Aristóteles, no se atrevió a analizar el texto de Aristóteles, el Peri-Hermeneias. Probablemente sea uno de los dos libros, o si no es que el único libro que no se terminó
de comentar porque consideraba que era un texto obscuro y poco comprensible. Hay que decir que el Perimeneyas habla sobre el griego que Aristóteles hablaba en esta gira, o sea, ni siquiera es un griego clásico, es un griego más regional y es un griego que no responde a las formas clásicas del griego, ¿no? Es un griego regionalizado de la época del siglo IV antes de Cristo que tiene sus variaciones. El griego, como lo conocemos nosotros, el griego clásico, es un griego que se estandariza como jónico en la época de Alejandro Magno, es decir, diríamos que como 60 años después de la muerte de Aristóteles. Es un griego que se estandariza en el puerto de Alejandría, donde se va a encontrar la gran biblioteca Alejandría, y una de las misiones de los alejandrinos es estandarizar toda la literatura, todos los textos y todo el lenguaje en una sola forma griega. Entonces, el Perimeneyas es un texto obscuro que además parece que habla de una especie de semántica y es muy extraño, muy Aristóteles, por estas carencias de lenguaje. Entonces, el Perimeneyas, en realidad, aunque es un primer esbozo de una teoría de la interpretación, pues sí todavía tiene algunas carencias metodológicas para poder darnos toda una teoría de la interpretación. Ciertamente habla sobre la importancia de la interpretación, pero solamente son Doctor, tiene apagado su micrófono. ¿Ahí se escucha bien? Así está bien. Perfecto. Oye, y dime una cosa, ¿se veía la presentación hace un instante? No, no se ve. A ver, te la vuelvo a compartir. ¿Esa se ve en la pantalla? Hermenéutica. No se ve. ¿Sí se ve o no se ve? No se ve aún. ¿No se ve? Ay, qué extraño. A ver. Dice, tu pantalla no se puede compartir. A ver, qué extraño. A ver, déjenme volver a entrar. A lo mejor hay una falla ahí de origen. Denme un minuto.
Me dice tu pantalla no se puede compartir, lo sentimos porque se ha producido un error mientras compartías la pantalla. ¿Qué sugieres que hagamos? ¿Es un tema del que está gestionando? A ver, voy a tratar de... ¿O prefieres pasarme la presentación y yo la voy desplegando? A ver, ahí se ve la presentación. Aún no. Aún no. ¿Y cómo te la mando? ¿Por correo? Sí, por correo, por favor. A ver, dame un minuto. Voy a hacer un último intento. Déjame salir y volver a entrar. A lo mejor es un tema... Déjame realizar la máquina. A lo mejor es un tema de la máquina. No me tardo. A ver, voy a hacer un nuevo intento. Creo que ahora se ve, ¿no? Ya se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el primer libro de hermenéutica que tiene el nombre Hermenéutica fue escrito en 1654 por Johann Conrad Danauer, quien de hecho él fue el que acuñó el término de hermenéutica tal como lo conocemos ahora. Y se refiere el libro sobre cómo interpretar el texto. Y en ese sentido, interpretar es como permitir la comprensión del sentido que está en el texto. Esto es importante señalarlo porque parece que a partir de Konrad Danauer, interpretar es desentrañar un sentido implícito en el texto. Desentrañar un sentido implícito en el texto. Es decir, parecería que el texto, el autor está escribiendo algo que nos deja claro a todos qué significa. Pero la pregunta que aquí podríamos hacernos es, ¿el texto tiene un mensaje en sí mismo? ¿O es algo que, fíjense ustedes, aquí está el otro punto, interpretar es sacar el sentido de un texto o interpretar es darle un sentido al texto? Que eso sería otra forma de explicar la idea de lo que es interpretar. Interpretar tiene como dos sentidos. Uno, que es saco el sentido del texto. El otro es le doy sentido a un texto. ¿Ustedes qué piensan que sea lo que es más adecuado en este campo? Se los comento porque, se los pregunto porque parecería que interpretar es precisamente desentrañar un sentido. Y sobre todo en materia jurídica, a veces hablamos de hermenéutica, en el sentido de hacer una exégesis del texto. Pero fíjense que hay otra corriente, una corriente que incluso diría que va mucho en la línea de autores como Hans Kelsen. Hay una corriente que dice que el texto no desentraña, o sea, interpretar no es desentrañar un sentido,
sino que interpretar es darle un sentido al texto. Déjenme mostrarles un video de Roland Barthes, que es un filósofo del siglo XXI, digo el siglo XX. Roland Barthes escribió un texto que se llama Mitologías. Y yo les diría que Roland Barthes se parece mucho a Hans Kelsen en la teoría de la interpretación de Hans Kelsen, porque Hans Kelsen dice la interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña el proceso de aplicación de la ley. La ley es científica y tiene estructuras jerarquizadas, pero el significado interpretativo de la ley no es rígido. Para Hans Kelsen, la ley positiva es la ley, pero no es positiva su interpretación. La interpretación es algo que está en el operador jurídico, en el operador jurisdiccional. Y en ese sentido se parece mucho a lo que Roland Barthes dice. Podemos leer el texto de un autor, pero de ahí a saber exactamente qué quiso decir el autor, pues hay una gran diferencia. El que lee interpreta el texto en un sentido que le puede ser significativo. Interpretar es darle sentido al texto. Interpretar significa que yo puedo dirigir el texto hacia donde me parece. Yo puedo tener, por ejemplo, el Principito de Saint-Exupéry y decir, este texto significa tal cosa en tal pasaje. Y hay otras personas que pueden decir, no, ese pasaje donde el Principito habla de la rosa significa esta otra cosa. Hay quien puede decir, es que la rosa significa el amor. Y hay quien puede decir, no, la rosa significa el ego. Es decir, el autor no nos dice qué significa la rosa de su obra. Y de esta misma manera, las y los magistrados de los tribunales o de la sala regional o de la sala superior están haciendo interpretaciones de la ley para aplicarla a los casos concretos. Y hay quienes afirman que la norma tiene una aplicación de cierta forma y hay otros que dicen que la norma se aplica de otra manera. Para Roland Barthes, la hermenéutica es dar sentido al texto, no desentrañar el sentido del texto. El verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura, es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que cumple la función de unir la creación del autor con la sociedad, pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público. Barthes desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor. Es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barthes, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, como cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. Aquí que tenemos dos posturas. La de la exégesis, que es como si abriéramos el Código Civil, el Código, la Ley de Procedimientos, la Ley General de Procedimientos Electorales, el Código de Procedimientos Penales, y emana el texto con una interpretación exegética en la que sabemos qué dice el texto en sí mismo. O la postura de la hermenéutica en la que el sentido se lo otorga el lector. Es el que dice
el texto hay que adecuarlo a una circunstancia concreta y específica. Estas son como las dos posturas de lo que es interpretar, y precisamente en torno a esto gira para muchos la gran polémica. El tema de la exégesis, y la palabra exégesis hace referencia a esto precisamente. La exégesis se refiere a interpretar, como desentrañar el sentido del texto, o como diría Montesquieu, desentrañar el espíritu de la ley, ¿no? Esta es una teoría jurídica, es una forma de... Hay algunos personajes que precisamente dicen que hay que desentrañar el espíritu de la ley, tal como lo establecieron los legisladores. Por el otro lado, hay mucho más en el siglo XX, intérpretes como Hans Kelsen, que dice que la ley, lo positivo del derecho positivo, es la enunciación de la norma, no su interpretación. Lo positivo del derecho positivo es la formulación de la norma. Lo que está en la ley, eso es lo que es positivo. Pero la interpretación de la norma no es positiva. No es positiva. Y aquí tal vez vale la pena hacer una distinción extra sobre lo que es exégesis y otra palabra que me gustaría que anotaran, que es la eisegesis. La eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es darle sentido al texto. Frente a la exégesis, la eisegesis. La eisegesis. Eso es precisamente una forma de mostrar. Es una forma de mostrar nuevas teorías de la interpretación, que uno puede enviar el sentido a otra palabra. Entonces existe la eisegesis como una teoría de la interpretación en la que el lector le está dando sentido al texto. El lector le está dando sentido al texto. Déjenme mostrarles en un segundo. Nuevamente abrí la presentación. Hay una película que se llamó La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams. Por ejemplo, los pone a los estudiantes a leer dependiendo de la interpretación, puede variar. Veamos ese pasaje de Robin Williams, que creo que es muy ilustrativo de lo que estoy planteando con este sentido de frente a la exégesis, lo que es una eisegesis. We're going to talk about Shakespeare, someone who writes something very interesting. And many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. Many of you have seen Miss Marlon Brando. Oh, Shakespeare can be different fans, Roman, countrymen. I mean, yes. Also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this the dagger I see before me? Dogs? Oh, not just now. You enjoy a good dog once in a while. Pass me one dog. Start with the canine food intake. Go to your Figo flambe for main course. And for dessert, a Pekingese parfait. You can put your teeth in a little bowl.
Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede hacer una interpretación eisegética. Todo el mundo sabe qué significan las palabras semánticamente te amo. Te es un pronombre de segunda persona y amo es un verbo que denota afectividad. Pero no es lo mismo cuando dos jóvenes muy enamorados se ven a los ojos fijamente y te dicen con voz entrecortada, te amo muchísimo. Cuando iba con mi ex esposa en el auto y volteaba a verle, le decía, bueno, ya, te amo, ¿ya? La semántica es la misma, pero la semiótica es diferente. La semiótica es el estudio del sentido que se le da a una semántica. En una semántica, yo puedo decir, yo no prometí darle dinero, pero en una semiótica, puedo hacer una distinción. Yo no prometí darle dinero y yo no prometí darle dinero. En una semiótica, el sentido del texto puede cambiar. Y yo digo, yo no prometí darle dinero. Si digo yo no prometí darle dinero, estoy diciendo que yo no le prometí a esa persona darle dinero. Pero si yo digo, yo no prometí darle dinero, ahí estoy diciendo que yo prometí darle algo, pero no fue dinero. Esto es una semiótica. Es objeto que estudia el pragmatismo. ¿Qué sentido le estoy dando al texto? ¿Qué intención le estoy dando al texto? Y esto, por ejemplo, en un proceso de oralidad, en un testimonio, es muy importante. Hay que saber escuchar a la persona que está hablando y está haciendo una declaración. El significado de un término no solamente se queda en la semántica, sino que se desplaza en la semiótica. Se puede desplazar en la semiótica. Y de hecho cobra más sentido en una semiótica. Cuando las y los magistrados de los tribunales y de las salas superiores, de la sala regional, está interpretando semióticamente el texto, está tal vez haciendo una adecuación del texto al caso particular. Está interpretando el texto jurídico al caso particular. Tiene que contextualizar el asunto en el lenguaje de las partes que están en el asunto. Tiene que resolver con la idiosincrasia del uso del lenguaje de los operadores o los actores de un asunto jurídico. Si yo digo chairos, es que el chairo me provocó. Ay, caray, vamos al diccionario de la Real Academia a ver qué significa chairo. Y de pronto nos encontramos que el diccionario de la Real Academia no dice qué es chairo. ¿Se escucha todavía? Es que no sé si está fallando mi señal. Perfecto. ¿Perdón? Se escucha bien. Sí, muy bien. Esta es la diferencia entre una hermenéutica y una teoría de la interpretación, exegética y eisegética.
La exegética es la que dice que hay un sentido en el texto y hay que desentrañarlo, ¿no? Como si tuviéramos que hacer un estudio semántico del texto. Y luego hay quien dice que hay que entrar en la interpretación a partir, por ejemplo, Heck, filósofo jurista alemán, decía que hay que entender la ley en el espíritu del legislador. Si esto fuera verdad, pues piensen ustedes que la moralidad y la interpretación del sentido de la norma jurídica, como la consideran nuestros padres fundadores constitucionalistas de 1917, pues era una moralidad porfiriana, afrancesada, en la que la mujer no tiene derecho a igualdad del voto o los matrimonios, el espíritu originario de la Constitución, pues está impregnada de varios prejuicios. Si solamente estuviéramos hablando de lo que el legislador de su época pensó. Y lo que ha sido la historia de la interpretación jurídica ha sido precisamente la historia de la adecuación de las normas a las realidades contemporáneas. Para los constituyentes del 17, las reformas que ha tenido la Constitución mexicana serían un pecado gravísimo, porque esa Constitución se hizo de una manera sistémica, ¿no? No, estas son cosas que se van dando con el paso del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿la Constitución conserva el espíritu de los legisladores del 17 o tiene ya una mezcla de intenciones y complicaciones? Y esas mezclas están coordinadas o la ley, como diría Hans Kelsen, se va interpretando de distintas maneras en distintas épocas. Hay un autor que se apellida Gadamer, que precisamente sostiene que hay un sentido común social, ¿no?, que él llama el sentido común, lo que tiene la sociedad, y a partir de eso hay que interpretar la norma. Las máximas de la experiencia, ¿no? Calamandré decía que las máximas de la experiencia son eso, el sentido común de la sociedad. Pero creo que Calamandré tal vez hoy en día tendría un problema muy grave porque no hay una única forma de legitimidad social. Precisamente el reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, del reconocimiento y la protección a grupos vulnerables o a grupos que han sido discriminados. En nuestra época, para Calamandrei, obviamente eso no es sentido común. En una que vamos avanzando progresivamente en los derechos humanos, parece que hay que regresar a la idea central de Hans Kelsen, donde la interpretación es objeto, al igual que lo diría Roland Barthes, de los operadores jurídicos que tienen que ir haciendo adaptaciones de la norma a la situación concreta.
En esta línea de que el sentido común, el sensus communis, nos puede dar la pista y el sentido de lo que debe tener la norma jurídica, el sentido exegético de la norma jurídica. Él está partiendo de una idea de Giambattista Vico, de esta obra que se llamó Principios de la Ciencia Nueva, donde dice, la ciencia tiene su origen en la verdad y el error. Perdón, la ciencia tiene su origen en la verdad y el error en lo falso. Así, de lo verosímil se engendra el sentido común. En efecto, lo verosímil es como un término medio entre lo verdadero y lo falso, de modo que en la mayor parte de las ocasiones es verdadero y raramente falso. Y con lo que nos toca, en cuanto a la interpretación, dice Gadamer sobre Vico, la historia ideal que Vico propone se rige por un criterio universal de validez, y ese criterio es el sensus communis o la sabiduría vulgar de los pueblos. Es decir, para Gadamer, a Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica es el sentido, es buscar el sentido común de una comunidad. Cicerón, cuando hablaba del sentido común, sabía que no era el sentido más de rebajar. Perdió la señal otra vez. ¿Se escucha? En este momento sí. Ah, sí. ¿Y se ve todavía la presentación? Sí. Bueno, les decía, Cicerón dice que el orador a veces tiene que rebajarse al nivel del auditorio y se ve forzado a satisfacer a su auditorio en la medida que sea necesario para que el auditorio lo vea bien lo que está diciendo. Esa es la idea de la exégesis, en sentido de que el pueblo o la comunidad dice lo que debe entenderse. Y Gadamer va en esa línea, ya ni siquiera es lo que dice el texto. Lo que Gadamer señala es que hay que seguir lo que la gente cree que dice el texto. Pero fíjense que aquí hay un problema muy delicado. Y esta es un poco la teoría de Carl Schmitt, discípulo de Heidegger. Carl Schmitt y Heidegger formaron parte del Partido Nacional Socialista. Fueron simpatizantes del régimen de Adolfo Hitler. Déjenme cambiar de lugar. A ver si tenemos menos. Creo que tenemos menos problemas de señal. Creo que tenemos menos problemas de señal. Bueno. En ese sentido, Carl Schmitt decía, la ley es positiva, pero debe estar ideologizada o dirigida por una orientación, ya sea filosófica o política. En el caso de Carl Schmitt, la ley se debe interpretar por un gobierno. Y para Carl Schmitt, la ley de Alemania debía interpretarse por Adolfo Hitler o por las ideas de Adolfo Hitler.
Esa sería la hermenéutica correcta y el sentido común de la lectura de la interpretación en la argumentación jurídica. Epistemológicamente, esto sería como que la ley se somete a un programa político o un programa ideológico. En cambio, para Kelsen, que es un autor que va en una línea más demócrata, la idea es que la ley se interprete de una manera democrática. Y por democrática no es que lo que la mayoría decida, sino que en las audiencias, ante las autoridades judiciales, la ley sea asistida por la razón, quien tenga argumentos más sólidos, no quien tenga la dirección y el gobierno en un sentido. Si Carl Schmitt viviera en la época de la Cuarta Transformación, le diría a los jueces que tienen que decidir en el sentido del presidente de la República, o en el sentido que el presidente espera que se resuelvan los asuntos jurídicos, no como la ley nos da las líneas de interpretación. De hecho, Carl Schmitt decía que los tribunales alemanes tienen que seguir los ideales de Adolfo Hitler, porque Adolfo es la encarnación, Adolfo Hitler era la encarnación de la justicia. Esto lo dice en un artículo Carl Schmitt en la revista de juristas alemanes. En cambio, Kelsen dice, la ley debe ser interpretada, ¿no? Y en ese sentido, de una manera más semiótica, pragmática, en razón de lo que las partes requieren resolver. Y no por un programa ideológico, sino por lo que el derecho asiste. Y a la hora de aplicarlo a casos concretos, se interpreta hermenéuticamente de una manera semiótica en el contexto de las partes. Entonces aquí tienen como los dos ejes. Esta es la parte esencial de la hermenéutica y la teoría de la interpretación. Quien interpreta la ley pensando que la ley tiene un sentido ahí mismo, o quien interpreta la ley en razón de que tiene un abanico de posibilidades en el cual tiene que operar. Puede mover el sentido de la ley en un margen, porque se lo permite el sentido y el vocabulario de la ley. El vocabulario no tiene un término de conceptos cerrados, sino que son conceptos indeterminados que permiten esta pluralidad de interpretaciones de la norma. Y estos son los dos ejes. El exegético, el que dice que solamente hay un sentido, y el eisegético, que es el que puede adaptar la ley en estos márgenes que se permiten. Por eso les diría, como dice Roland Barthes, o en el caso de Hans Kelsen, lo positivo del derecho positivo es la norma, pero no su interpretación. Su interpretación puede ser objeto de adecuación a los casos concretos. Bien. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo, hay algo que haya quedado oscuro, algo que no quede claro. En México no existe una estructura programática. La Suprema Corte o la Sala Superior tiene líneas, ha establecido resoluciones a partir de las cuales el resto de la normatividad tendría que interpretarse, pero no es restrictiva, porque si se presentan circunstancias nuevas y condiciones nuevas, a partir de este contexto, puede la ley reinterpretarse nuevamente y tener otro sentido pragmático. Y esto es lo que hace dinámico la actividad de la sala superior, de las salas regionales, que las resoluciones dan líneas, pero no están escritas en piedra. Si las condiciones cambian, obviamente las líneas tienen que modificarse. Si las formas en que los partidos políticos, las y los candidatos se comportan de manera diferente, pues obviamente el contexto es diferente. Por eso
me parece que la teoría de la hermenéutica semiótica es mucho más amplia, es mucho más generosa con la actividad jurídica, que si viviéramos en una exégesis rígida del derecho, en la que el derecho solamente tenía una forma de entenderse. Y en la práctica creo que nos queda claro a todos que la ley puede interpretarse de varias maneras. No exegéticamente, sino eisegéticamente, de una manera semiótica. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿No? ¿Usted, Paula, no? ¿Ninguna? Bueno. Por un motivo de logística, mi sesión del día de hoy la voy a tener aquí. Voy a tener aquí la sesión del día de hoy. Y mañana continuaremos con la segunda parte de esta exposición. La impartirá el maestro Alonso Vázquez Moyers. Que tengan ustedes un excelente jueves. Muchas gracias. Igualmente, gracias.